7 de la mañana, 29 minutos. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Es hora de saludar al doctor Carlos Francisco Fernández. En Le Tengo el Remedio con su invitado el día de hoy. Van a hablar de un tema muy importante, pero que también hay que entenderlo de muy buena manera. Usted lo explica de muy buena manera, doctor, como si estuviéramos en la sala de la casa, porque hasta el nombre es un poquito enredado. ¿De qué es lo que vamos a hablar? Buenos días. Un saludo respetuoso para su merced y por supuesto para Lina y también para todos ustedes. A ver. La costocondritis. Claro, el asunto es que nosotros casi siempre, y es natural, que nos duele el pecho, pensamos en qué, es en un infarto, que pensamos que la única presa que tenemos adentro es el corazón. Por supuesto que es un órgano muy publicitado, que sin duda la gente en su mayoría, cuando hablamos de causas de muerte y de enfermedad, el corazón ocupa el primer lugar. Pero hay otros dolores dentro de ellos, uno que se llama costocondritis. Para hablar de este tema, no me abra los ojos, sí, para que nos explique de qué se trata, nos acompaña el doctor Óscar Mauricio Rueda. Él es médico internista. Los internistas son los que nos miran de arriba para abajo. Sí, la internista es el médico. Uno iría a un internista para que le haga el diagnóstico que toca. Yo obviamente, como me imagino que a él le llegan los pacientes, doctor, me estoy infartando, entonces él sabe de costocondritis. Doctor Rueda, bienvenido. Sí, buenos días, doctor Carlos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a toda la audiencia de City TV que nos acompaña hoy en Arriba Bogotá. A usted, muchas gracias por la invitación. No, doctora, a usted por estar con nosotros en esta mañana tan fría de Bogotá. Costilla, ¿no? Sí, señor. Condritis, ese es el cartílago. ¿Cómo es el asunto? Así es. La costocondritis es una patología, una enfermedad, o finalmente es un diagnóstico de descarte que lo tomamos pues al final de ya haber hecho varias pruebas y determinar que no sea un dolor de origen cardiogénico o que ponga en riesgo la vida del paciente, ¿no? Como su nombre lo dice, la costocondritis es una inflamación del cartílago que une la costilla al esternón. Es decir, el esternón es el hueso, digamos que está aquí en la parte central del tórax y se articula con las costillas, exactamente. Y ese dolor, entonces, es un dolor que se puede dar con el ejercicio, con el exceso de ejercicio o con la falta de ejercicio, también se puede dar. Es un dolor que puede ser súbito, pero que a su vez tiene algunas manifestaciones que uno podría ir descartando, que fuera pues orientándolo a este diagnóstico, exactamente. El cartílago, es decir, la costilla se une al esternón. Ustedes se dan cuenta que nosotros tenemos unas costillas falsas, ¿cierto? Es decir, que no completan el arco. Llegan hasta cierto punto y de ahí en adelante el tejido es blando. O sea, no es hueso, pero tampoco es músculo, es el cartílago, el del huesito del pollo. Entonces, ese cartílago une el hueso con hueso para permitir que se mueva esto. Entonces, eso se inflama y dice que se inflama ¿por qué, doctor? No hay no hay un origen por el cual establecido por qué se inflama, sí, porque es la razón principal. Hay unos factores que predisponen para la inflamación, ¿no? Ya sea lo que decía anteriormente, la falta de ejercicio, sobre todo el sedentarismo. ¿Por qué? Porque como también va unido a los músculos, entonces esto causa como una inflamación parcial en cada uno de los sectores. Por otro lado, el exceso de ejercicio físico, claro, también, ¿sí? A veces que las personas que asisten al gimnasio se exceden en algunos ejercicios, como son el levantamiento de pesas usualmente, y esto origina pues cierta como cascada proinflamatoria a nivel de de los cartílagos, exactamente. Lo cierto es que nosotros no le paramos bolas a los músculos que hay entre las costillas, ni tampoco, excepto pues a los pectorales, ¿no? A usted que hace allá ejercicio a nivel tal. Pero
digamos, la vitalidad de los músculos respiratorios como que no son nuestra condición. Doctor, Échale. ¿también le puede a uno doler por una mala postura a la hora de dormir? Claro que También. sí, también puede ser por una mala postura. Como que duerme torcido y ahí le duele o qué. Posiblemente, pero ya debe tener una predisposición, ¿sí? Los dos factores de riesgo principales es eso, el sedentarismo o el exceso, ¿sí? Frente a eso que pregunta Aníbal, me parece muy importante. Casi nunca es agudo, ¿no? Eso es acumulado. Sí, eso es acumulado, no es un dolor agudo. Le ¿sí? parece, el dolor es crónico, entonces tiende a ser de larga data. El problema es que termina asustando a todo el mundo. ¿Cómo es ese dolor, doctor? Doctor Rueda. Sí, es un dolor que va aumentando con el tiempo, ¿sí? No es un dolor totalmente, a veces es un dolor muy localizado, ¿sí? Porque depende de la costilla que esté inflamada, ¿sí? Entonces es un dolor que a veces uno se presiona, un dolor como una punzada, ¿sí? Y en realidad en algunas ocasiones, en la mayoría de ocasiones, disminuye con el reposo, en algunas ocasiones, ¿sí? Una de las cosas más importantes es diferenciarlo de un dolor no cardiogénico o de un dolor que puede comprometer la vida, ¿no? Más que todo basándose uno en los factores de riesgo que pueda tener el paciente. Entonces, determinando si el paciente es un paciente de alto, medio o bajo riesgo cardiovascular, o si las características del dolor tienen que ver con alguna otra patología visceral, ¿sí? Ya sea neumonía, alguna afectación de los grandes vasos, ¿sí? O algún dolor de tipo abdominal que se esté originando en la parte, en las costillas. Lina, ibas a preguntar Doctor, algo. es que aquí a través de nuestras redes sociales nos preguntan que si las prótesis mamarias pueden incentivar este dolor, porque muchas mujeres que las tienen sienten un punzón como usted lo describe. Sí. Si está relacionado o no. Pues en el posquirúrgico más o menos inmediato se puede presentar, pero ya con el tiempo no, porque es decir, la estructura de las prótesis y digamos en donde se alojan las prótesis no comparten, a pesar de que están muy cerca, pues están relativamente, no tendría que presentar nada. Cuando comienza dolores torácicos después de la prótesis mamaria, pues hay que consultar pues a su cirujano, la persona que lo operó, para revisar que no sea un escape de la misma sustancia de la prótesis. Es interesante esto, doctor Rueda, porque en la medida que vamos envejeciendo, Lina, el cartílago se va acabando. Entonces, ese cartílago básicamente lo que hace es articular, funciona como una articulación para que se pueda mover el tórax, para que podamos expandirlo. ¿Hay algo que podamos hacer para que ese crecimiento no sea tan severo? Sí, claro. O algo como Claro, prevenir. Entonces, lo que iba a decir es, ese movimiento permanente de la articulación, cuando no se hace de manera adecuada, como dice el doctor Rueda, bien porque nos excedemos en el ejercicio o bien porque somos sedentarios, eso se inflama. Y por supuesto eso produce un dolor, el macho, que puede ser localizado, pero pueden ser varias las costillas. Doctor, el asunto es que casi siempre es atortolante, que la gente siente un dolor y por supuesto va. A mí me toca, por mi especialidad, siempre es el caso contrario, es decir, cuando ya lo vieron, entonces vaya allá que le hagan algo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es el enfoque Descartar, descartar. Pues cualquier dolor torácico hay que consultar. No necesariamente por urgencias, ¿no? Es decir, entre más crónico y más llevadero, pues se puede dar la consulta por medicina, de forma ambulatoria. Aquí lo importante, pues, como lo decía anteriormente, era descartar que no fuera un dolor que... ¿Cómo diferencia uno eso? Que no sea algo que amaneció hoy con el dolor porque tiene la costilla inflamada, o es que le está dando un infarto. Es una costillita que me está doliendo. Ojo, si usted tiene un dolor en el pecho que nunca ha tenido y le causa inquietud y demás, tiene que consultar. Ya los médicos, como el doctor Oscar Mauricio, descartan, entonces toman los electros, toman los exámenes y por supuesto tranquilizan. Entonces ya si no es eso, se empieza a buscar.
Pero no, Aníbal, no vamos a pensar que todo dolor es costocondritis y que nos vamos a quedar en la casa porque eso sería muy grave, por Sí, supuesto. finalmente lo más importante es que el dolor por costocondritis es un diagnóstico que se da al final de ya haber descartado muchas cosas antes, ¿sí? Entonces, primero, usted lo puede clasificar por grupos de edad, ¿sí? Entonces, lo más frecuente es que se dé entre los 18 a los 44 años la costocondritis, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo mismo que decía el doctor, los cartílagos todavía, digámoslo así, son nuevos, ¿sí? No como los pacientes más adultos mayores, que ya esos cartílagos se van reduciendo bastante y pues ya no tendría que originar ningún dolor. Y después de los 45 años, la segunda causa frecuente de consulta por dolor torácico es la enfermedad cardiovascular, o sea, el infarto. Entonces, ya ahí uno lleva otro enfoque, ¿no? Entonces ya va con un enfoque y lo asocia a los factores de riesgo que pueda tener cada persona. Entonces, ya sea tabaquismo, obesidad, diabetes, hipertensión. Si usted tiene eso y tiene un dolor torácico de manera aguda, ¿sí? O puede ser crónica, que se exacerbe con el ejercicio, que no sea muy localizado, ¿sí? Que usted mismo se presione y no lo sienta a veces. Eso es unos signos de alarma de consulta lo más pronto posible a su médico. Si usted es una persona joven que no tiene factores de riesgo, bajo riesgo cardiovascular, que de pronto hace mucho ejercicio o hace poco ejercicio, ¿sí? Y que un día se levantó con un dolor muy localizado, que se presionaba y le dolía en el tórax, y poco a poco y se va en el tiempo, se va como exacerbando, posiblemente sea una costocondritis, ¿sí? Que eso tiene que consultarlo también, porque a él tiene que ir a un experto para que le descarte que no sea otra cosa que esté sufriendo. Claro, y por supuesto que no se trata de ninguna manera, y aquí lo importante son los diagnósticos diferenciales, no se trata de decir, no, pues no es un infarto, entonces quédese tranquilo. Pero uno no se infarta todos los días. Ya hay gente que tiene dolores en el pecho, dolores en el pecho, dolores en el pecho, y entonces de pronto dirá, no, pues la verdad es que yo puedo tener una costocondritis, una cosa de esas que no, vaya y descarte, y después se hace el tratamiento que toca. Si ya es, pues algunos tenemos como ya por asunto que uno casi que lo diagnostica de entrada porque pues conoce el asunto, pero a nosotros no nos llegan en mi caso no me llegan los pacientes agudos, pero pues después de que los han revisado. Tratamientos, doctor. Bueno, el tratamiento principal va en la parte de los métodos que nos puedan relajar estas articulaciones, ¿sí? Digamos que como en todo en medicina hay unos métodos farmacológicos y no farmacológicos, ¿sí? Entonces los métodos no farmacológicos es el ejercicio dirigido, ¿sí? Siempre por un experto, ya sea un fisioterapeuta o un médico deportólogo, ¿sí? Que le diga qué hacer en el gimnasio. La otra cosa, pues comenzar a hacer ejercicios, ¿no? En los pacientes que son sedentarios, ¿no? Esa es una de las primeras cosas. La segunda cosa, que ya vamos a un tratamiento farmacológico, pues usualmente los antiinflamatorios es pues la mejor opción en este caso. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a tratar, una inflamación crónica, y pues con el tiempo nos va a ayudar a mejorar. Pero siempre la terapia debe ir combinada. Hay muchas terapias de relajación, ya sea yoga, aquayoga, piscina, sí, etcétera, que lo podemos utilizar. Y ya en los casos, pues obviamente extremos, recurrimos a los bloqueos y a las infiltraciones que hacemos en ese sitio. Y por supuesto, eso pues naturalmente tiene que ser también en manos expertas. ¿Tiene tratamiento, Lina? ¿Quiénes lo padecen más, las mujeres o los hombres? Más en las mujeres, ¿sí? Las mujeres tienen más predisposición. Sobre todo, pues hay ciertos factores de riesgo, incluso a pesar de que hablábamos antes de las prótesis mamarias, pero pues dependiendo del crecimiento a veces de los senos, ¿sí? Entre más grande, pues eso ayuda a que se compacte un poco más la caja torácica, ¿no? Pues en las revisiones grandes, pues siempre está más a favor de las mujeres, ¿sí? Más un hallazgo en estudios largos que otro hallazgo diferente.
Y pues en la parte como en la predisposición después a otras enfermedades que se pueden dar de origen autoinmune, que más predisponente en mujeres, que también puede ayudar pues a que esta parte se inflame. Costocondritis, inflamación del cartílago que une la costilla, que une las costillas con el esternón en el tórax. Un dolor que necesariamente hay que descartar, digamos, en cuanto a diagnóstico, porque pues naturalmente tenemos que relacionarlo con la enfermedad o con los males que más matan y enferman gente en el país, que son las enfermedades cardiovasculares. Importante conocerlo, por supuesto, pero también importante saber que después de que se lo diagnostique no hay que dejarlo así. Ah, no era un infarto, pero sigo con el dolor, entonces hay que buscar tratamiento porque existe. Óscar Mauricio Rueda, médico internista. Los internistas son los médicos más ocupados de este país, porque ellos... hubo una época en que no había tanto subespecialista, había un internista, y el internista era cardiólogo, era neumólogo, era reumatólogo, era neurólogo, por supuesto, todos los gastroenterólogos, ¿sí? Porque integra todo eso. Entonces, pues casi siempre uno va al internista y ya en caso extremo, pues él deriva para donde considere, pero siempre tienen la solución. Serían los médicos, sin desdecir para nada a los demás especialistas, pero sin duda son los que tienen la formación. Es más, casi todos los subespecialistas tienen que ser internistas, o la mayoría, o pasan por ahí. Entonces, sí, señor, eso es muy importante. Colombia, sí. ¿Usted ya fue el internista, Chino? Pues eso estaba aquí pensando y hace rato no. Digo, como su merced anda con tantos males todos los días. Pero ¿cuál es el de la diferencia del internista al médico de familia? Porque el médico de familia también es una especialidad que sirve para verlo a uno detalladamente. Lo que pasa, son cosas distintas. El médico internista es un especialista que se dedica esencialmente, ¿sí?, a la medicina integral del adulto. Mejor dicho, el internista sería como un pediatra, pero de adultos. Así es. ¿Sí me entiendes? Esa es la mejor. Entonces, y miran todo, desde afuera, para adentro, etcétera, etcétera. Son muy buenos. En cambio, el medicina familiar, entonces ve al niño, ve al tururú, tal, de una manera integral, pero por supuesto también el médico familiar pues necesita del soporte de los internistas y por supuesto de las otras especialidades. Entonces son distintos. Entonces, por ese lado es muy importante. Pero yo siempre valoro el papel, pues obviamente de todos los colegas, pero de los internistas, pues sin duda por su conocimiento y demás. Casi siempre cuando tengo algún lío así, vaya al internista, vaya, sí. Y nos arregla el problema. Muchas gracias, doctor. Un saludo allá a la gente gracias, de la zona Rafael. Y por supuesto lo vamos a seguir invitando, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, Aníbal, pasó el puente. ¿Esta semana no hay puente o la? No, esta no. Qué vaina, la próxima tampoco. Hasta el 20 de julio. No, uno se deshace. Pero que es un jueves, además. No, buenísimo. Es una cosa así. No vamos a ir el viernes. Bueno, ya está Ángela diciendo. ¿Cuántos muertos hubo este puente, Ola, en las carreteras? Varios. Hasta ahora, hasta esta mañana el primer balance eran 48, pero... Oiga, es que cada puente tiene que terminar con la vida de 50 colombianos. Con un agravante, y es que todas esas muertes en las vías son prevenibles. Todas esas, absolutamente todas. Entonces, no sabemos exactamente. No, pues es que hay poquitos. Ahorita nos hará los balances y dice, comparado con el puente anterior, la cifra disminuyó. No, pues uno se muere una sola vez. Ojo con eso. Aquí no debería haber ningún muerto en una carretera cuando sale a un puente. Es una cosa completamente absurda. Entonces, los controles de velocidad, por supuesto, las revisiones técnico-mecánicas o tecnomecánicas, como se llamen, el control del alcohol. Mucha gente sigue manejando borrachos y no sé qué. El asunto del cinturón de seguridad, por supuesto, la señalización y el estado de las vías. ¿Sabe cómo se llama eso, Aníbal? ¿Sabe cómo se llama eso, Lina? Eso se llama determinantes sociales de la salud, ahora que hablan de la reforma a la salud. ¿Por qué? Porque además de los muertos, por supuesto, llegan heridos. ¿Y quién paga eso? Pues el sistema de salud. No, que hay SOAT. No, el SOAT se acaba. Pues por supuesto que lo acaban los de las ambulancias y demás. Pero
naturalmente lo que necesitamos es prevenir, es entender que aquí no tiene por qué en cada puente contarse, digamos, contarse por decenas los muertos y los heridos simplemente porque no prevenimos. Ese asunto es absolutamente complicado y tiene que ver con la salud y tiene que ver obviamente con eso que llaman determinantes sociales ahora que la gente habla de reformas a la salud. ¿De cuándo acá no miramos eso? ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.